Buenos días. Qué gran y maravilloso Dios servimos. Que alguien diga, nuestro Dios es un Dios increíble. Estamos sirviendo a un Dios viviente. A su poder, nada es imposible. Él está aquí en medio nuestro. Agradécele, dile gracias Jesús. Él es de hecho el Dios viviente. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Siéntate en su presencia. ¿Me conocen? Mi nombre es Racine. Estoy aquí hoy para compartir este mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Te digo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es una llave. Que alguien diga, la palabra de Dios es una llave. Dios nos ha dado el camino de la vida abundante, el camino para el éxito. El camino del buen éxito es para ti hoy. Así que no importa lo que enfrentes hoy, oro para que Dios te dé la gracia para escuchar este mensaje. Este mensaje lo recibí de la enseñanza del hombre de Dios. Este mensaje te digo que escuches este mensaje y lo apliques y sabrás que el camino de Dios ha venido para ti. Di, la salida para mí ha llegado. Gracias, Jesús. Hermanos, hay muchas conversaciones cuestionables hoy en día. Muchos están muy convencidos, pero aún no convertidos. Puedes saber cuándo la conversación de alguien es cuestionable. Puedes saber cuándo el hombre no puede actuar en la palabra de Dios. Il y a beaucoup de conversions douteuses aujourd'hui. C'est une chose d'être convaincu, une autre chose d'être converti. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, mais qui ne sont pas encore convertis. On peut le savoir pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. El acuerdo mental reconoce la veracidad de la palabra de Dios, pero no puede actuar conforme a ella. Hay una diferencia en saber sobre Dios y conocer a Dios. La pensée intellectuelle reconnaît la véracité de la parole de Dieu, mais n'obéit pas à cette parole. Il y a une différence entre connaître Dieu et connaître au sujet de Dieu. Uno puede estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y aún así nunca encontrar a Jesús. Quelqu'un peut être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu et cependant ne peut pas rencontrer Jésus. Di, vecino, escucha la palabra de Dios. En su palabra, salvación. En su palabra, liberación. En su palabra. Di, conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios. Es el Espíritu del Padre el que revela a Dios a nosotros. Por eso decimos que somos hijos e hijas de Dios por revelación. Di, vecino. Somos hijos e hijas de Dios por revelación. Nous sommes fils et fils de Dieu par la révélation, car c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu. Así que si uno sirve a Dios sin el Espíritu Santo, sirve a un Dios a quien no conoce. Si quelqu'un sert Dieu sans le Saint-Esprit, il sert un Dieu qu'il ne connaît pas. Di, vecino. Dile, vecino, no me digas lo que sientes. Dime lo que conoces. Dime lo que crees. Porque somos cristianos por revelación. Dis à ton voisin, ne me dis pas ce que tu ressens, tes émotions. Dis-moi ce que tu connais, dis-moi ce à quoi tu crois. Parce que nous sommes chrétiens par révélation. Di, yo soy cristiano por revelación. Actuamos en la palabra.
hacemos la palabra, We live vivimos en la palabra and we y confiamos implícitamente en la palabra de Dios. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous pratiquons la parole de Dieu. Nous vivons dans la parole de Dieu et nous faisons confiance implicitement à la parole de Dieu. Actuar en la palabra de Dios hace a Jesús ciertamente real en el creyente. Actuar en la palabra de Dios le da a Dios la oportunidad para bendecirte, para sanarte, para liberarte y para salvarte. Agir selon la parole de Dieu donne l'opportunité à Dieu de te bénir, de te délivrer, de te sauver. Mettre la parole en action rend Jésus réel à tous les croyants. Di vecino, somos cristianos por revelación. La Biblia dice que la casa del cristiano, pon tu mano en el corazón, di la casa del cristiano, esa casa es tu corazón, di la casa del cristiano es el instituto de aprender, donde muchas verdades son absorbidas. Le foyer du chrétien est l'école, le collège, d'où beaucoup de vérités sont imbibées. Quiero que sepas que el Espíritu Santo es el órgano por el que aprendemos cosas espirituales, verdades espirituales. Le Saint-Esprit est l'organe par lequel nous percevons les réalités spirituelles, les réalités divines. Esto nos trae al mensaje de hoy, la iluminación del Espíritu. Dile a tu vecino la iluminación del Espíritu. Di, vecino, sé iluminado por el Espíritu de Dios. Abre tu Biblia conmigo al libro de 2 de Corintios. Vamos a empezar por el capítulo 4. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, porque es Dios quien ordenó a la luz que brillara en las tinieblas, quien ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Versículo 7. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Di, vecino, la iluminación del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 19, cuando vayas a casa, lees el versículo 1 al 6. Pablo, el apóstol, visitó la iglesia en Éfeso y percibió que estaban sirviendo a un Dios que no conocían. Entonces les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído, porque conocer a Jesús es conocer al Espíritu Santo. Quand Paul rendit visite à l'église à Éphèse, il perçut dans son esprit qu'ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que connaître Jésus, c'est connaître le Saint-Esprit. Contestaron, nunca hemos oído que hay un Espíritu Santo. Su adoración era defectuosa. Conocían todos los derechos, pero no conocían a Jesús. Paul s'est rendu compte que leur adoration était défectueuse. Ils connaissaient tous les rituels, mais ils ne connaissaient pas encore Jésus. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar la reveladora palabra de Dios, vino una iluminación espiritual. Actuaron con ella, y el poder salvador de Dios descendió sobre ellos, y fueron salvados y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. L'Écriture dit que quand Paul leur a annoncé l'évangile du salut par la vérité révélée,
la révélation divine est venue. Ils ont agi selon cette parole. Et la puissance salvatrice de Dieu s'est manifestée. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. ¿Qué podemos decir sobre esto hoy, hermanos? El reino de la luz, el reino de Dios, no es algo que anhelamos o un mero deseo. Es un hecho, es una realidad. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 22, que el reino de Dios no viene por observación, por vista, sino que el reino de Dios está dentro de ti. Di a tu vecino, el reino de Dios, el reino de la luz está dentro de ti. Le royaume de Dieu n'est pas une vague espérance ou quelque chose, un simple souhait. C'est une réalité, c'est un fait. Jésus dit dans Luc chapitre 17, verset 20 à 22, que le royaume de Dieu ne vient pas par la vue, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Ça veut dire que le royaume de la lumière est dans la parole vivante. Esto significa que el reino de luz está en la palabra viva dentro de ti. Di, vecino, el reino de la luz está en la palabra viva dentro de ti. Necesitas descubrirla. Necesitamos descubrirla, porque la Escritura dice que los grandes objetos de fe son hechos a nosotros por divina revelación. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Il te faut le découvrir. La parole déclare les grands objets de la foi nous sont connus par révélation divine. ¿Cómo viene esa revelación? ¿Cómo viene? Pregúntale al hombre de Dios, al profeta Tibi Joshua, y él te lo dirá. No es solo cosa de Dios, y desde luego no es solo cosa tuya. Tú tienes un papel que jugar. Di, vecino, tú tienes un papel que jugar. ¿Cuál es ese rol? Meditación. Le royaume de Dieu n'est pas loin de toi. Les grands objets de la foi nous sont connus par révélation divine. D'où vient cette révélation? Tout ne relève pas de Dieu et certainement tout ne relève pas de toi. Tu as un rôle à jouer. Quel est ce rôle? La méditation. ¿Estás listo para el viaje? He dicho, ¿estás listo para el viaje? ¿Estás listo para la llave al éxito? ¿Estás listo? Di, la meditación trae revelación. La meditación trae revelación. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Dios. Es cuando meditas la palabra de Dios que la palabra de Dios entra a tu corazón, a tu espíritu. Y cuando lo hace, nuestro espíritu actúa en ella y viene la revelación. La méditation apporte la révélation. La méditation fait que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs. Et lorsqu'elle le fait, notre esprit agit selon cette parole et la révélation vient. Que alguien diga la meditación trae revelación. El nuevo conocimiento de revelación que viene de lo alto viene por actuar en la palabra y vivir en la palabra. Job, capítulo 32, versículo 8, dice que cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestros corazones, la revelación viene y los cambios comienzan. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, Job 32, verset 8, la révélation vient, les changements s'opèrent. El hombre de Dios dice que la revelación es darse cuenta de algo que antes no se sabía. Di, revelación es darse cuenta de algo que antes no se sabía. Cuando lo sabes,
you will know sabrás la opinión de Dios sobre ti y sobre otros. la révélation, c'est la réalisation de quelque chose qu'on n'a pas connu précédemment. Lorsque vous la connaissez, vous connaîtrez l'opinion de Dieu sur vous et les autres. Laisse-moi say méditer. Que alguien diga la meditación trae revelación. And Y la revelation, revelación trae convicción. say Di la revelación bring trae conviction. convicción. The book of El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5 dice que todo el mundo esté convencido en su mente. Ustedes han escuchado mucho sobre este ministerio, muchos están aquí para ver, pero la Biblia dice que todos sean convencidos en su propia mente, que yo tenga la revelación de que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. does not No significa que puedo hacerte creer esa verdad. you Tú debes recibir esa revelación por ti mismo para poder creer, porque la fe es una convicción. que j'ai la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Cela ne veut pas dire que je peux te forcer à croire cette révélation. Tu dois avoir la révélation toi-même afin de croire, car la foi, c'est une conviction. Laisse-moi Que alguien diga fe es la convicción. It is Es la trust confianza that que rises crece en el corazón de cada persona, based. basada en la palabra de Dios. C'est une confiance qui s'élève du cœur de l'homme, basée sur la parole de Dieu. What is ¿Qué es convicción? Di, vecino, What is ¿qué es conviction? convicción? The man El hombre de Dios, el profeta Tibi Joshua, dice que la convicción is es el despertar de la conciencia del hombre a la verdad. Say to yourself, Dite a ti mismo, is the la convicción es el despertar de mi conciencia to the a la verdad. L'homme de Dieu dit que la conviction, c'est l'éveil de l'esprit à la vérité révélée. What is ¿Qué es la verdad? Pregúntale a tu vecino, di, vecino, ¿qué es la verdad? the scripture La says Escritura to dice know que the conocer truth la verdad is to know es conocer a Jesucristo. C'est quoi la vérité? L'Écriture dit, connaître la vérité, c'est connaître Jésus-Christ. Faith Fe en Cristo Jesús es una confianza that que arises crece out of the del hecho that God de que Dios es confiable, trust. digno de confianza y firme. La foi aux œuvres accomplies de Jésus-Christ est une confiance qui s'élève du cœur de l'homme et qui croit que Dieu est fidèle, digne de confiance et inébranlable. To trust Confiar, di, vecino, confiar means significa to believe, creer la verdad, to accept the aceptar truth, la verdad and to be y estar totalmente comprometido con esa verdad. Avoir cette confiance, c'est croire en la vérité, accepter la vérité et se consacrer totalement à cette vérité. When you Cuando lo haces, nothing, nada puede cambiar tu mente sobre lo que crees. you will, Permanecerás como un agente de la verdad en medio de las mentiras. you will remain Permanecerás of faith. como un agente de fidelidad en medio de la infidelidad. You will remain, Permanecerás como un canal de humildad en la cara del orgullo. vous devenez un agent de la lumière là où il y a les ténèbres, un agent de l'amour là où il y a la haine. Rien ne peut changer votre pensée sur ce que vous croyez en Christ Jésus. Laisse-moi Que alguien diga, la revelación bring trae conviction. convicción. This means Esto significa que cada vez que nuestro espíritu actúa en la reveladora palabra de Dios, algo entra en nuestro espíritu that que incrementa nuestra seguridad. that is Eso es convicción. Chaque fois que nous obéissons à la parole révélée, quelque chose pénètre notre esprit et qui accroît notre assurance. Sí, soy hijo de Dios. Soy nacido de nuevo. Soy justificado. Soy redimido. I am the Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Ese es el desarrollo de la palabra de Dios dentro de ti, por meditación, que hace nacer la creencia en tu corazón. Di, vecino, es el desarrollo de la palabra de Dios dentro de mí, lo que da a luz la creencia en mi corazón. C'est le développement de la parole de Dieu dans mon esprit qui donne naissance à la foi du cœur, à la croyance du cœur. Di, fe es mi movimiento hacia Dios. La meditación en la palabra es una visita con Dios. Lo más cerca que estés de Dios por la meditación, más sentirás su justicia y santidad. Plus je m'approche de Dieu par la méditation, plus je commence à avoir l'éveil de ma confiance. L'éveil de la conscience en sa justice et en sa sainteté. Hermanos, meditación, di, la meditación trae revelación. La revelación trae convicción. Di, la convicción trae movimiento real. La convicción trae movimiento real. La conviction donne naissance au mouvement véritable et sincère. Why? La convicción lleva a una decisión del corazón, que lleva a un movimiento real. La conviction donne naissance à la foi du cœur, à la décision du cœur, ce qui amène au mouvement véritable. ¿Qué quiero decir con eso? La Biblia dice, cuando nos movemos, pasos poderosos. Di, cuando doy pasos, pasos de poder, el poder de Dios con intención y propósito. La conviction apporte le réel mouvement. Lorsque je bouge, la puissance de Dieu bouge. La puissance avec dessein, avec but. ¿Cómo puede pasar eso? Que alguien diga, Dios Todopoderoso está con nosotros en la palabra viva. Di, Emmanuel, Dios conmigo. Emmanuel, Dios conmigo. El Dios viviente está con nosotros en la palabra viva. Esto quiere decir que cada paso que damos es un paso en la presencia de Dios. Cada mirada que hago, miro con el poder de Dios. Cada movimiento que hago, me muevo con el reino de Dios. Le Dieu vivant est avec nous dans la parole vivante. Ça veut dire que chaque pas que je le fais dans la présence de Dieu. Chaque regard que je regarde dans la puissance de Dieu. Chaque mouvement que je le fais avec le royaume de Dieu. Di, vecino, cuando me muevo, el poder se mueve. Quedarse con Jesucristo de Nazaret es quedarse con el Espíritu Santo. Ahí está nuestra seguridad. Demeurer avec Jésus-Christ, c'est demeurer avec le Saint-Esprit. Là est notre sécurité. La meditación, ¿han oído sobre la meditación? Trae revelación. La revelación trae convicción. La convicción trae movimiento real. Ahora, para ilustrar este proceso, vamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 10, desde el versículo 9 al versículo 19. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Cornelio. Él tenía una cita con Dios, una cita divina con la salvación, con la justicia de Dios. Pero Dios no hace nada sin su palabra. Así que Dios elige a Simón Pedro para que sea quien lleve el mensaje de justicia a la casa de Cornelio.
La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Il avait un rendez-vous divin avec Dieu, avec le salut et la justice de Dieu en Christ Jésus. Mais Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu choisit Simon-Pierre pour être l'instrument qu'il va utiliser pour prêcher la parole de salut à cet homme et à sa famille. Pero Pedro, siendo judío, no tenía interacción con los gentiles. No había ido a casa de un gentil. Así que Dios le dio una visión de revelación. Lee el versículo 10 y 11. Dios le mostró todo tipo de animales impuros y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro le dijo, Señor, nunca he comido nada impuro. Dios dijo, no llames impuro lo que yo llamo puro. Él resistió la visión 3 veces, porque Pedro no podía entender la visión. Dieu dit à Pierre que c'était l'instrument qu'il allait choisir pour prêcher la parole à la maison de Corneille. Mais Pierre, étant un juif, n'avait aucune relation avec les païens. Il n'ira jamais dans la maison d'un païen. Alors Dieu lui donne une vision avec des animaux impurs. Il dit, Pierre, prends, tue et mange. Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que je déclare pur. Hermanos, digan, la meditación trae revelación. En el versículo 19 dice, cuando Pedro estaba ocupado pensando en la visión, meditando en la visión, la Biblia dice que vino la revelación. El Espíritu de Dios le habló y le dijo, ve con ellos. No dudes, yo soy quien les envío. Esa meditación trajo revelación. Esa revelación le trajo a Pedro convicción de que eso era la voluntad de Dios, y entonces tomó un movimiento real. Pedro avanzó con valentía y fue a la casa de Cornelio en obediencia a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando llegó él, predicó la palabra de salvación. Y el poder de Dios vino sobre toda la casa. Y la Biblia dice que fueron salvos. Lorsque Pierre obéit à l'instruction de Dieu, il lisait Actes chapitre 10, verset 19. Pendant qu'il méditait sur la parole, la révélation de Dieu est venue. L'Esprit de Dieu lui parla. Va avec eux, car c'est moi qui les envoie. Ainsi, la révélation est venue. La conviction est venue que c'était la volonté de Dieu. Ainsi, il a fait le juste mouvement. Il est allé obéir à la parole. Et lorsqu'il a prêché, la Bible dit la puissance de Dieu est descendue et toute la maison fut sauvée. ¿Qué lección podemos aprender de la experiencia de Pedro hoy? Nadie puede obedecer la palabra escrita sin la ayuda del Espíritu Santo. La naturaleza humana, el hombre natural, el hombre del conocimiento y lo intelectual, no puede entender o recibir las cosas del Espíritu Santo porque son discernidas espiritualmente. Así que nuestro entendimiento natural debe dejar paso a la iluminación espiritual. La leçon que nous tirons de l'expérience de Pierre, c'est que l'homme ne peut obéir à la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. L'homme naturel, l'homme intellectuel ne peut ni comprendre ni recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont discernés spirituellement. Donc la connaissance intellectuelle doit céder à la révélation divine. Vecino, yo no sé cuál es tu problema en esta mañana. No sé qué te trajo aquí hoy, pero lo que sé es que Dios aún está diciendo algo. No importa lo oscura que sea tu situación, Dios aún está diciendo algo. Finalmente, hermanos, si nuestra fe tiene que ser una fe del Nuevo Testamento, si Jesucristo tiene que ser el Cristo de Dios, más que el Cristo de la historia, el bebé Jesús,
Entonces la iluminación del Espíritu te dirá en tu corazón que estás aprendiendo a los pies de Jesús, no a los pies del hombre. Si ta foi est celle du Nouveau Testament, si le Christ de Dieu est le Christ de la révélation, pas le Christ de l'histoire, l'enfant Jésus, alors l'illumination du Saint-Esprit dira dans ton cœur que tu es en train d'apprendre aux pieds de Jésus, non pas aux pieds d'un homme. Que alguien diga la cristiandad permanece o cae sobre Jesús de Nazaret. La cristiandad permanece o cae sobre la iluminación del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor a menos que sea guiado por el Espíritu Santo. Le christianisme repose essentiellement sur Jésus-Christ de Nazareth. Il repose sur la révélation du Saint-Esprit. Car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est guidé par l'Esprit de Dieu. Di vecino, la salida para ti ha llegado. Vecino, el camino para una vida de oración de éxito, la llave a la revelación ha venido. La llave a la convicción ha venido. La llave para el paso de fe ha venido. Así que no importa lo que estés experimentando aquí hoy, no entres en pánico. Corre a Dios. Corre a Dios. No importa lo oscuro de la situación que experimentas en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu carrera, compromete tu corazón con Dios. Porque la Biblia dice, si las respuestas a tus oraciones no son dadas, aguanta. Di vecino, aguanta. Y permanece hasta que recibas revelación, entendimiento de parte de Dios. Quels que soient les moments de ténèbres que tu passes, engage ton cœur avec Dieu. Ne panique pas. Crois et cours à Dieu. Quelles que soient les ténèbres de ta vie, dans ta situation, ta famille, ton mariage, la Bible dit, engage ton cœur avec Dieu. Si tes prières n'ont reçu aucune réponse jusqu'à présent, n'abandonne pas. Tiens fermement jusqu'à ce que Dieu te donne la révélation de sa parole dans cette situation que tu traverses. Di vecino, medita hasta que Dios Todopoderoso te dé una luz clara. Cuando la iluminación del Espíritu viene a tu vida, a tu situación, sabrás el poder bajo el que estás. Sabrás la opinión de Dios sobre ti mismo y sobre otros. Sabrás la opinión de Dios sobre el asunto, porque Dios permitió que las cosas pasaran para traer una mayor revelación en tu vida. La meditación trae revelación. La revelación trae resultados. La méditation apporte la révélation et la révélation apporte le résultat. Quels que soient tes problèmes aujourd'hui, crois en Dieu. Médite jusqu'à ce que Dieu te donne la lumière. Lorsque la lumière viendra, tu sauras la puissance sur laquelle tu es. Tu connaîtras la volonté de Dieu dans cette situation. Et ce que Dieu dit est final. Ahora, hermano, esta es mi palabra. Puedes levantarte en su presencia. Puedes levantarte en la presencia de Dios. Di, soy un cristiano. Por revelación. Yo sé que estoy sirviendo al Dios viviente. Tu situación, tu problema, quieres oscurecer, quieres hacer negro. Pero déjame decirte, más allá de la situación, se encuentra el propósito de Dios para mi vida. Yo sé que la salida para mí ha llegado. Hoy estoy en la presencia del Dios Todopoderoso. Tu situación. Me niego a obedecer. Yo sé que Dios es más grande que tú. Hoy, cuando apliques el mensaje, la meditación trae revelación. Di, Dios mora en mi corazón. La meditación trae convicción. La convicción
trae movimiento real. Tomo un paso de fe. No me voy a ir para atrás. Voy a ir adelante, adelante y adelante, porque la victoria es mía. Que Dios bendiga su palabra.